Antes de comenzar esta historia real, deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si este tipo de contenido te toca de alguna manera, ya dale like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a seguir trayendo relatos que merecen ser escuchados. En la mañana de un miércoles sofocante de octubre, Samuel Washington se despertó a las 5:30, como lo hacía todos los días, aún sin obligación alguna. A sus 75 años, jubilado, viudo desde 1900, hacía más de una década, y viviendo solo en una casita sencilla en el barrio obrero de South Ridge, Samuel mantenía la disciplina como quien cuida un último vínculo con la dignidad. Era temprano, el cielo aún estaba oscuro, pero él ya estaba en el patio, revisando las plantas de col rizada y el pequeño cercado de madera que él mismo había construido. El olor de la tierra húmeda era, para él, un recordatorio silencioso de que aún estaba vivo, de que todavía tenía algo propio que proteger. Pero ese día, al acercarse a la huerta, sintió un vacío en el estómago. La cerca estaba rota, 2 vigas en el suelo, plantas arrancadas, pisoteadas. Ni siquiera los brotes más recientes se salvaron. Samuel se quedó parado unos minutos, en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas, como si intentara entender si aquello era una pesadilla. No lo era. Miró alrededor, buscando alguna pista de quién podría haber hecho eso. Nada, ninguna nota, ningún testigo. Solo los rastros de la destrucción. Aquella huerta no era solo un pasatiempo, era su conexión con algo vivo, algo bueno. Un pequeño rincón de paz en un barrio olvidado por casi todo y casi todos. No lloró, pero sintió un calor amargo subir por el pecho, una mezcla de frustración, impotencia y sobre todo, vergüenza. La vergüenza de saber que incluso en su vejez, incluso habiendo servido a su país en una guerra al otro lado del mundo, todavía tenía que lidiar con ese tipo de abandono. Samuel entró en la casa despacio, sin saber bien qué hacer. Abrió el grifo de la pila de la cocina y se lavó las manos, frotando los dedos con fuerza, como si intentara quitar no solo la tierra, sino una sensación desagradable pegada a la piel. El reloj de la pared marcaba las 6:12. Miró el teléfono fijo en la sala. Pensó en llamar a alguien, pero no había a quién llamar. Los pocos vecinos con los que aún intercambiaba palabras estaban igualmente cansados, ocupados o escépticos. Se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana y pasó un rato mirando hacia afuera. El vandalismo en sí era indignante, pero lo que dolía de verdad era la previsibilidad de la situación. Aquello ocurría allí con frecuencia. Robos de bicicletas, cercas derribadas, coches rayados, y nadie hacía nada. Pero, por más que ya esperara el desinterés, ese día sintió que tenía que intentar algo. Por la huerta, por él mismo. Decidió que iría a la comisaría a poner una denuncia. Solo eso. No esperaba milagros. Solo quería un papel en las manos que dijera, esto sucedió. Tal vez, con ese documento, conseguiría el apoyo de la asociación de vecinos para reparar la cerca con seguridad. ¿Quién sabe? En el fondo, aún había un mínimo de esperanza de que a alguien de la policía le importara. Se puso una camisa limpia, se untó un poco de crema en el cabello, que estaba blanco y bien cuidado, y agarró su carpeta con los documentos. El trayecto hasta la comisaría era corto, unas 3 cuadras. Samuel fue a pie, con la calma de quien ya ha caminado mucho en la vida, pero con los hombros ligeramente encorvados, un detalle casi imperceptible, pero muy revelador. En el camino se cruzó con un grupo de adolescentes en la parada de autobús. Uno de ellos lo miró con desdén, se rió y murmuró algo. Samuel siguió sin reaccionar, acostumbrado a ese tipo de miradas. Al llegar a la comisaría, empujó la puerta de vidrio y entró. El ambiente era frío, tanto por la climatización como por la atmósfera de indiferencia. En la recepción, una joven atendía mascando chicle sin prisa.
mientras revisaba el celular. Él se acercó y explicó con voz calmada y baja el motivo de su visita. Ella asintió con la cabeza señalando una sala al fondo y dijo, sin apartar la vista de la pantalla: «Ahí, habla con el Miller». Samuel agradeció y se dirigió hacia allá. El tal Miller estaba de pie junto a una de las mesas, ordenando unas carpetas con expresión molesta. Era un hombre blanco, de unos 40 años, con la barriga ligeramente prominente bajo el chaleco táctico y una barba descuidada. Tenía el rostro de quien carga con una irritación constante, como si el simple hecho de tener que estar allí ya fuera una carga insoportable. Cuando Samuel se aproximó y comenzó a explicar, el policía ni se molestó en disimular el desprecio. Cruzó los brazos, suspiró con énfasis y lanzó una mirada irónica a un compañero que pasaba por el pasillo. «¿Una huerta?», repitió con media sonrisa. «¿En serio, señor?». La entonación estaba cargada de desprecio y tras la pregunta había algo más, algo que no era solo cansancio o sarcasmo, era rabia contenida, casi placer en humillar. Samuel intentó mantenerse sereno. Explicó con calma que la huerta era su única fuente de tranquilidad, que la cerca había sido destruida y que solo necesitaba un registro formal, una denuncia, solo eso. Miller soltó una carcajada, negó con la cabeza y se dio la vuelta, como si aquello no mereciera ni 5 minutos de su atención. «¿Quiere que despleguemos patrullas por unas hojitas?», dijo, con un tono seco y alto que resonó en la sala, y algunos en la recepción lo miraron de reojo. Nadie dijo nada. Samuel sintió un nudo en el pecho. No era la primera vez que enfrentaba indiferencia, pero ese momento tenía algo diferente. Era explícito, gratuito, sin atisbo de disimulo. No había ni un mínimo esfuerzo por mostrar un mínimo de respeto. El policía se acercó con pasos lentos, observó detenidamente la cabeza canosa de Samuel y con un gesto repentino tomó de encima de la mesa una lata de spray, naranja, de esos que se usan para marcar el suelo en obras, y sin aviso roció directamente la parte superior de su cabeza. El chorro fue corto, pero suficiente para cubrir parte del cabello y escurrirse por un lado del rostro. Nadie gritó, nadie intervino. Un silencio incómodo inundó la sala como si lo absurdo hubiera paralizado a todos. El color vibrante de la tinta brillaba bajo las luces frías de la comisaría, mientras Samuel, inmóvil, intentaba comprender si aquello realmente había ocurrido. La tinta descendía lentamente, adhiriéndose a los surcos del rostro envejecido de Samuel, como queriendo marcar no solo la piel, sino también la humillación. Instintivamente llevó la mano a la cabeza, pero luego detuvo el gesto, como si comprender que no serviría de nada lo dejara paralizado. Se quedó allí, sin pronunciar palabra. Su silencio, sin embargo, hablaba fuerte. Era una dignidad que resistía incluso ante la crueldad. Detrás del mostrador, un joven, probablemente un becario o administrativo, desvió la mirada. 2 mujeres que esperaban slot intercambiaron una mirada incómoda, pero nadie se movió, nadie protestó. La sala entera parecía atrapada entre el miedo y la apatía. El propio Miller, tras el acto, simplemente encogió los hombros y dijo con desdén: «Ahora está marcado. Será mejor que no vuelva a molestar con hierba». Después se dio la vuelta como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera borrado un pizarrón o limpiado una mesa, no rociado pintura en la cabeza de un hombre. Samuel, sin decir nada, caminó despacio hasta el baño al fondo del pasillo. Allí, frente al espejo, se quedó unos segundos contemplando su reflejo. La imagen no parecía la suya. Esa tinta naranja, estridente, mezclada con el cabello blanco y la piel oscura, creaba un contraste grotesco, casi simbólico. Intentó lavar el rostro con agua fría, pero la tinta no salía fácil. Frotar dolía, la piel ardía,
Las manos temblaban levemente, pero él persistió, en silencio, sin derramar ni una lágrima. Lo que más dolía no era el escarnio del policía, sino el hecho de que nadie hubiera hecho nada. Ni una palabra, ni un «esto está mal». Lo que realmente hiere, pensó, no es solo la violencia, sino el vacío que la rodea. Ver que para otros aquello parecía normal. Comprender que su existencia, a ojos de algunos, valía menos que una pared rayada. Cuando salió del baño, Samuel regresó en silencio a la recepción. No miró a nadie. El piso de la comisaría parecía más resbaladizo, más frío. Tinta aún goteaba por un lado de su cabeza, dejando marcas en el cuello de la camisa. La joven de la recepción, que antes mascaba chicle sin apuro, ahora parecía incómoda, pero seguía sin articular palabra. Solo evitó su mirada al pasar. Samuel no pidió nada más, no preguntó por la denuncia, no intentó razonar. Cruzó el vestíbulo y salió por la misma puerta de vidrio por la que había entrado menos de 30 minutos antes. Afuera, el sol ya comenzaba a elevarse y la claridad golpeó su frente, con fuerza, haciendo arder el lugar donde la tinta se secaba rápido. Regresó a casa en silencio, como si cada paso requiriera más de lo que le quedaba. La vergüenza, a diferencia de la ira, no se anuncia con gritos, se arrastra por dentro, silenciosa, consumiendo. Y eso era lo que sentía, vergüenza, no por él, sino por vivir en un lugar donde aquello podía suceder con tanta naturalidad. Al llegar a casa, Samuel se quitó la camisa sucia, fue directo al baño y se sentó en el banco de plástico de la regadera. Dejó que el agua cayera sobre su cabeza, intentando arrancar la tinta con jabón, con cepillo de ropa. Incluso con una esponja de acero, nada funcionaba del todo. El color persistía. El cuero cabelludo empezó a arder y tuvo que detenerse. Se envolvió en una toalla y se sentó en la cama, aún húmedo. Su respiración era pesada. No era solo cansancio físico, era un cansancio del alma, de quien ha pasado la vida entera siendo ignorado, tolerado, dejado de lado. En ese instante, no pensó en justicia ni en venganza. Pensó en su hijo, David, un nombre que casi nunca pronunciaba, no por rencor, sino por respeto a la distancia que los separaba. Coronel David Washington, oficial del ejército, hombre ocupado, disciplinado, orgulloso. Hacía meses que no se hablaban, pero Samuel sabía que él contestaría. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá era hora de hacer esa llamada. Tomó el teléfono fijo con las manos todavía húmedas. Sus dedos vacilaron antes de marcar. No por duda de que David atendería, sino porque sabía que, al contar lo ocurrido, algo cambiaría. No solo entre ellos, sino dentro de sí mismo. Llamó. El tono sonó 3 veces antes de que una voz firme y clara respondiera al otro lado. ¿Aló? Samuel tardó 2 segundos en contestar. Cuando habló, su voz fue más débil de lo que esperaba. Dijo el nombre del hijo y, sin rodeos, explicó lo sucedido. No exageró, no dramatizó, pero tampoco ocultó la humillación. David escuchó en silencio. El tono de la conversación fue breve, casi seco. Cuando el padre terminó de relatar, hubo una pausa y luego la respuesta. Papá, mándame la dirección de esa comisaría. Ya. No hubo consuelo inmediato, ni promesas. Solo esa frase, dicha con un tono que Samuel conocía desde que su hijo era joven y recibía regaños por llegar tarde. Un tono cargado de determinación. Samuel dio la dirección y colgó. La toalla aún sobre los hombros, el corazón acelerado, pero no por miedo, por anticipación. No sabía exactamente, pero por primera vez en el día sintió que no estaba solo. Menos de 1 hora después, un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente a la comisaría. No era un vehículo oficial, pero el hombre que salió de él imponía presencia. David vestía camisa social y pantalón de tela firme.
Tenía la postura de un militar, incluso fuera de uniforme. Al entrar, no pidió permiso. Buscó con la mirada a su padre, y cuando lo vio sentado en un banco lateral con la mancha naranja aún visible en la cabeza, apretó la mandíbula. Caminó hasta Samuel, lo miró un instante sin decir palabra y luego se dirigió directamente al mostrador de recepción. Pidió hablar con el responsable de la unidad. La recepcionista, desconcertada, dijo que el agente Miller había estado ahí hacía unos minutos. David no dudó. Entonces, llámenlo. Ahora. Su tono era directo, pero no gritaba. No era necesario. Cuando alguien habla con firmeza y verdad, el silencio hace el resto. El ambiente, antes apático, pareció cobrar vida. Por primera vez en la mañana, las miradas se movían. Ya no por miedo, sino por curiosidad y expectación. Algo estaba a punto de cambiar. Ray Miller apareció en el pasillo con aire de aburrimiento, secándose las manos con una toalla de papel, como si acabara de salir de un mal trámite. Se detuvo al ver a David y a Samuel juntos. Por un breve segundo vaciló. La presencia del Hijo del Hombre, al que había humillado abiertamente, le impactó. Tal vez incomodó. Tal vez despertó la intuición de que algo escapó de su control. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó tratando de mantener autoridad. David avanzó unos pasos, con la precisión de quien mide cada movimiento. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia. No alzó la voz, ni apuntó con el dedo. Solo dijo: «El señor roció con spray de pintura la cabeza de mi padre». Miller intentó reír, como si todo fuera un malentendido. «Mire, fue una broma». Él se exaltó por unas hierbas, pero no terminó la frase. David dio un paso adelante y el tono cambió. «Soy el coronel David Washington, oficial activo del Ejército de Estados Unidos, y va a escucharme con atención». La frase fue rotunda, y quienes estaban cerca sintieron cómo la temperatura de la comisaría cambiaba. Samuel permanecía sentado, pero ahora observaba todo con una mirada mezcla de orgullo y bochorno. No estaba acostumbrado a ver a su hijo en ese lugar, en esa parte de la ciudad donde los galones militares raramente tienen cabida. Miller, por su parte, retrocedió un poco. Intentó mantener la altivez, pero la seguridad lo abandonaba igual que la tinta aún manchaba el cuello de Samuel. David entonces exigió que el caso se documentara inmediatamente, que se preservaran las grabaciones internas y que le entregaran los nombres de todos los empleados presentes durante la agresión. El policía trató de argumentar, pero esta vez, colegas suyos, los mismos que antes guardaron silencio, comenzaron a moverse. Uno de ellos, más joven, se acercó sigilosamente a David y susurró que había presenciado el acto y que estaba dispuesto a testificar si era necesario. Por primera vez, alguien se posicionaba. El miedo cedía espacio a la responsabilidad. El ambiente cambió. La autoridad de David, a diferencia de la brutalidad de Miller, se construía con presencia y claridad, y quizá por eso resultaba más difícil de ignorar. El agente más joven, que se identificó como Ramón, tenía poco más de 20 años y hasta entonces había sido prácticamente invisible en aquel entorno. Era un becario recién incorporado, hijo de inmigrantes latinos, que conocía bien lo que era andar con cuidado en lugares donde el poder siempre pertenece a otros. Pero al ver cómo habían tratado a Samuel, y ahora, ante la firme postura de David, sintió que debía abandonar la omisión. Habló bajo, pero con claridad. Dijo que vio todo: la negativa a escuchar la denuncia, las burlas y luego el uso del spray sin provocación. Apuntó con el mentón hacia Samuel y aclaró que este no había reaccionado de manera agresiva en ningún momento. David agradeció, anotó rápidamente y pidió a Ramón que dejara constancia de su versión en un documento. «No permitiré que esto quede en una estadística. Mi padre no será otro número invisible en un reporte que nadie lee», dijo.
Aquella frase hizo que algunas miradas bajaran, no por rabia, sino por vergüenza. El comisario jefe de la unidad, que hasta ese momento se encontraba en su oficina al fondo, finalmente apareció. Se llamaba Torres, un hombre canoso y cansado que claramente no esperaba lidiar con algo así esa mañana. Al ver la escena, intentó calmar la situación con fórmulas protocolares. «Investigaremos, señor coronel. Todos los hechos serán debidamente esclarecidos». David con resolución respondió: «Ya lo están siendo, por mi parte». Para entonces, Miller se había acorazado por completo. Ya no hablaba. Se mantenía cerca de la puerta, tenso, como quien espera lo peor. Samuel seguía sentado, observando todo como quien asiste por primera vez al engranaje de la justicia en movimiento. No porque él gritara más fuerte, sino porque alguien alzó la voz por él. Aquello lo dejaba dividido. Orgulloso de su hijo, sí, pero también dolido al saber que, de no haber sido por él, nada habría cambiado. Y esa constatación dolía más que la tinta que aún ardía en su cabeza. David exigió la apertura de una investigación formal, protocolizada esa misma mañana. Se hicieron llamadas telefónicas. Se notificó a la corregiduría de la policía local y se movilizó un equipo jurídico de la base militar de donde él provenía para acompañar el caso. Su presencia allí, tan fuera de lugar, resultaba desestabilizadora. No por fuerza física ni intimidación, sino porque ponía de manifiesto lo que la mayoría fingía no ver, que el respeto llega solo cuando un uniformado llama a la puerta. Mientras tanto, Samuel permanecía sentado en su banco. No pidió agua, no se levantó, no interrumpió. Observaba todo con la mirada de quien deja que los acontecimientos corran su curso. En un momento, David se arrodilló junto a su padre y, sin elevar la voz, preguntó si quería regresar a casa. Samuel asintió con la cabeza. Ya había visto suficiente. La humillación estaba registrada. Ahora, el devenir no dependía de él. Al salir de la comisaría, el contraste con la entrada de esa mañana era abismal. Samuel ya no era solo un anciano del barrio obrero intentando reparar una cerca. Era el padre de un coronel. Y eso, por sí solo, lo cambiaba todo. En la acera, algunas personas que habían sido testigos lo observaban ahora con respeto silencioso. David abrió cuidadosamente la puerta del coche para que entrara su padre. Durante el trayecto de regreso, hablaron poco. El silencio entre ambos no estaba vacío, era denso, lleno de significados. David, con las manos firmes en el volante, miraba al frente con la mandíbula apretada. Samuel, con la cabeza aún manchada, miraba por la ventana. En un momento, dijo algo, sencillo, pero cargado de significado. «Gracias por venir». David respondió sin apartar la vista de la calle. Era lo mínimo. Y así quedó, porque en ese instante ninguna explicación bastaría. Pero el gesto ya era por sí una forma de reconciliación. Al llegar a casa, David acompañó a su padre hasta el baño y preparó un balde con agua tibia y vinagre, como la madre solía hacer para quitar pintura de la ropa. Trajo también un paño limpio y una toalla nueva. Samuel se sentó en la silla, junto al lavabo, en silencio. Su hijo, sin una palabra, comenzó a limpiar con cuidado los restos de tinta naranja. Cada pasada del paño, Samuel movía ligeramente el cuello, como intentando ayudar sin saber cómo. Aquella escena, por simple que fuera, llevaba una carga que pocos comprenderían. Un hijo cuidando al padre, no por lástima, sino por respeto. No había jerarquía militar, ni recuerdos bélicos, ni discursos patrióticos. Solo un hombre más joven curando la herida invisible de otro mayor, en silencio. No fue necesario hablar de odio, ni de infancia difícil, ni de orgullo mutuo. Todo estaba en las silenciosas atenciones. Cuando terminaron, David fue a la cocina y puso agua a hervir. Preparó un café fuerte, como le gustaba al padre. Colocó 2 tazas sobre la mesa y esperó.
Samuel apareció minutos después, con la camisa limpia y el cabello aún húmedo, con un aire de cansancio profundo pero sereno. Se sentó sin prisa, tomó la taza con ambas manos y dio un sorbo, mirando al frente como quien reorganiza pensamientos. Entonces habló, por primera vez con firmeza. «Sabes, no esperaba justicia, David, ni líos, solo quería un papel». El hijo asintió, entendiendo perfectamente. «Pero ahora esto tiene que llegar hasta el final». David asintió con un leve movimiento de cabeza. «Lo llevará», respondió. No por impulso, ni por bravura, sino por convicción. Ya no se trataba solo de la denuncia. Era sobre lo que no podía seguir siendo normal. Al día siguiente, abrió la investigación interna. La corregiduría solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad y recabó los testimonios de los empleados. Ramón, el becario, fue el primero en declarar. Su relato fue claro, directo, sin exageraciones. Narró cómo el policía se negó a escuchar, se burló y luego usó el spray sin motivo. Otros empleados que ese día habían guardado silencio empezaron a manifestarse. No era solo miedo, era como si la actitud de David, sumada a la calma resiliente de Samuel, hubiera roto un velo antiguo de normalización. Lo que antes parecía rutina, ahora se percibía abiertamente fuera de lugar. Miller, por su parte, trató de justificarse alegando estrés, malentendidos, que todo había sido una broma exagerada. Pero las imágenes lo desmentían, y en ellas no había espacio para interpretaciones indulgentes. El video mostraba claramente el momento en que Samuel era rociado. También mostraba las reacciones contenidas de los presentes, la postura de Miller, las risas, la ausencia total de justificación. Para la corregiduría era suficiente. El informe final concluyó: conducta incompatible con el servicio público y abuso de autoridad con connotación discriminatoria. En menos de una semana, Ray Miller fue apartado de sus funciones. Poco después, despedido con carácter definitivo. La noticia corrió rápido por Southridge, no porque Samuel la difundiera, sino porque por fin alguien fue responsabilizado por algo que durante años había quedado impune. La reacción de la comunidad fue silenciosa pero palpable. Los vecinos, que antes apenas los saludaban ahora, se acercaban con gestos respetuosos. Algunos ofrecían ayuda para levantar la cerca. Otros dejaban pequeñas donaciones junto al portón. Un retoño de col rizada, tablones de madera, tornillos. No decía mucho, pero el gesto lo decía todo. Te vimos, y ahora sabemos quién eres. Samuel, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Nunca lo había buscado. Siguió su rutina con discreción, despertando temprano, cuidando la huerta que ahora reverdecía. La cerca se reconstruyó con tablas donadas por un albañil jubilado de la calle de arriba. Un vecino llevó un nuevo plantón de romero y otro ayudó a enderezar la reja metálica. Samuel aceptaba con un breve «gracias», pero no se explayaba. Conservaba la dignidad de quien ha sufrido en silencio y rehúye verse como víctima o héroe. Lo que más le marcó no fue el despido del policía, sino la mirada de la gente. Antes indiferente, ahora atenta. Antes invisible, ahora presente. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, la gente admitiera su existencia, y eso le bastaba. David regresó a la base militar 2 días después. Antes de partir, tomó café con el padre una vez más. Hablaron poco, como de costumbre, pero cada palabra tenía peso. «¿Vas a estar bien, papá?», preguntó David. Samuel sonrió con brevedad. «He pasado peores». Y era cierto. Ese episodio, por duro que fuera, no había sido lo peor que vivió. Había enfrentado guerra, duelo, pobreza, pero abandono. Esta vez fue distinto. Ahora había voz, había consecuencias y sobre todo, memoria. Al despedirse, el abrazo fue breve pero firme. David prometió volver pronto. Samuel asintió.
No necesitaba promesas. Su presencia ese día había bastado para mudar algo profundo, no solo en la comisaría, sino dentro de él, y ese cambio silencioso lo acompañaría hasta el final de sus días. Con el paso de las semanas, la historia se contó sin titulares, en charlas de la panadería, en las paradas de autobús. No hubo portadas, pero sí memoria. Algunos mencionaban el caso como ejemplo. ¿Viste lo que hicieron con el señor Washington? Eso no puede volver a pasar. Otros lo citaban para defender a una señora maltratada o un joven abordado sin motivo. La historia, nacida de la humillación, se volvía una advertencia. El respeto a Samuel no llegó por la edad ni por su pasado, sino porque se mantuvo firme, aunque el mundo pareciera querer doblegarlo. Y, lo más importante, porque alguien finalmente alzó la voz por él. Esa cadena de actos silenciosos y pequeñas valentías no se medía en cifras, pero se sentía. Samuel no cambió mucho por fuera. Seguía barriendo la acera, cuidando la huerta, leyendo el viejo periódico al atardecer, pero por dentro algo había cambiado. Empezó a notar que su nombre se pronunciaba con más cuidado, que los chicos que antes lo ignoraban ahora lo saludaban, que su existencia, de alguna manera, contaba. No es que eso borrara el dolor, pero con el tiempo, el recuerdo amargo fue dando paso a algo distinto, a las imágenes de su hijo arrodillado, limpiándole la cabeza con un paño, a los vecinos que ofrecían madera y silencio cómplice, y a un orgullo silencioso que no se proclama, sino que se lleva dentro. Meses después, en una reunión comunitaria en la escuela del barrio, invitaron a Samuel a hablar. Al principio dudó, no se veía dando discursos ni liderazgos, pero le dijeron que, si no quería subir al escenario, bastaba con que estuviera presente. Y así fue. Se sentó en la primera fila, con una camisa pasada y una gorra antigua del ejército que reservaba para ocasiones especiales. Durante el encuentro, un joven profesor de historia hizo mención al caso de la comisaría. No dio nombres, pero todos supieron de quién se trataba. Dijo: hay cosas que no cambian si nadie reacciona y que a veces basta un acto de firmeza para revertir años de indiferencia. Al terminar, el profesor inclinó la cabeza en señal de respeto hacia Samuel. La audiencia, en silencio, correspondió el gesto. Nadie aplaudió, pero tampoco hizo falta. Aquello fue breve, pero significativo. Por primera vez, Samuel no se sintió observado, sino reconocido. Al salir, varios se le acercaron. Una señora mayor dijo que le recordaba a su difunto esposo, también veterano. Un adolescente le ofreció ayuda para cargar algo. Samuel agradeció y declinó con gentileza, y caminó solo por las calles del barrio. El cielo estaba despejado y la brisa nocturna traía olor a huertas y aperitivos de bar. Observaba muros, ventanas, postes y pensaba cómo ese mismo lugar, que tantas veces le pareció indiferente, ahora respiraba distinto. Seguía siendo el mismo barrio, sucio, ruidoso, olvidado, pero había algo nuevo, algo intangible en la gente. Era difícil de describir, pero Samuel lo percibía, y eso bastaba. Meses después, David regresó de nuevo. Esta vez no vino deprisa ni en uniforme. Llegó un sábado por la mañana con una mochila y 2 plantones, uno de albahaca y otro de lavanda. Dijo que había tomado el fin de semana para visitar al padre, sin otra misión. Samuel sonrió, tomó los plantones y señaló un lugar en la huerta donde daba bien el sol. Pasaron la mañana juntos, en gran parte en silencio, con la naturalidad que antes parecía distante. Ya no hablaban de lo ocurrido, no porque evitaran, sino porque todo lo necesario ya se había dicho. El resto era convivir, ser presente. Durante el almuerzo, David comentó que, tras el caso de su padre, había decidido iniciar un programa en el ejército para identificar y combatir prácticas discriminatorias en instituciones de seguridad. Samuel no respondió al instante. Solo lo miró unos segundos y, tras un rato, soltó un
Es bueno saberlo. Y volvió a comer. Esa noche, después de que David se marchara, Samuel se sentó en el porche con una taza de té. La calle estaba tranquila, con pocos coches y algún rumor de televisor en las casas vecinas. El cielo despejado mostraba las primeras estrellas. Se recostó y reflexionó sobre su vida. Guerras externas e internas, derrotas invisibles y pequeñas victorias que ahora brotaban. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, completo. No curado, pero reconocido. Y para alguien como él, eso era más que suficiente. La tinta ya no estaba en su cabello, pero algo dentro de él había cambiado de color, y esta vez a algo que no quería borrar.